Presentan este programa Fundación Salud Uruguay y BICON, Instituto de Implantología Oral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, donde tendremos una hora para compartir juntos los temas en salud que más nos interesan y los más relevantes, como los que trataremos, por ejemplo, con el diputado Pablo Abdala, referente al proyecto de ley presentado en el Parlamento sobre la prevención y el tratamiento de la fibromialgia. Continuamos hablando sobre adicciones con nuestro panelista, el psicólogo Agustín Menéndez. Hoy, drogas legales e ilegales, su prevención y tratamiento. Recibimos a José Fernández, integrante de la Comisión Deporte de Asociación de Trasplantados del Uruguay, quien nos habla sobre la institución y la importancia del deporte en los pacientes trasplantados. En el segmento destinado a los tratamientos de quimioterapia del Centro CETAE, hablaremos con Ingrid Musini sobre cuál es el rol del equipo de enfermería en los tratamientos de quimioterapia realizados en este centro. Hablaremos sobre mitos y verdades de ortodoncia con profesionales de Clínica Bracket y con la doctora Mariana Faguaga, directora de Dermagel, abordaremos relleno con ácido hialurónico. Iniciamos nuestra temática de hoy, como ya es tradicional, con nuestro segmento de Noticias en Salud y acá Daniel Pérez. Muchas gracias, Ana. Hola a todos y damos paso a los titulares del día de hoy. El 16 de marzo se inicia la campaña nacional de prevención de glaucoma. Se inauguró el programa de formación para trabajadores de la salud en la región fronteriza Brasil-Uruguay. Cirujano uruguayo recibe la primera beca internacional de la American Society of Breast Surgeons. Anuncian el 5º Congreso Latinoamericano y del Caribe, Tabaco o Salud, para junio del 2017 en nuestro país. Continuamos con Ana María y el programa del día de hoy. Presenta este espacio BICON, Instituto de Implantología Oral. Muchas gracias, Zacari. Sí, efectivamente ya se encuentra a mi lado el diputado Pablo Abdala para hablar en el día de hoy sobre el proyecto de ley presentado en el Parlamento sobre fibromialgia. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, el placer de que estés aquí es nuestro, y más para tratar sobre este tema tan discutido, ¿no? Si bien Sí. La fibromialgia es una enfermedad que tiene sus años y como que en nuestro sistema de salud ya está declarada como enfermedad, pero en sí el tratamiento y la información que nos llega a la población sobre la misma es limitada. Tú has presentado en el Parlamento un proyecto de ley que beneficia, que beneficiaría en realidad lo que sería el tratamiento y también en poder hacerle llegar a las personas que lo padecen una mejor calidad de vida. ¿Nos puedes hablar sobre el mismo? Sí, efectivamente, con mucho gusto. Esta iniciativa parte de una constatación, y es que estamos frente a un trastorno, patología, enfermedad, como se lo quiera llamar. Yo soy abogado, no soy médico, aclaro, por lo tanto el uso de los términos puede no tener rigor técnico, pero lo que nosotros sí constatamos es que esta enfermedad afecta a un conjunto muy importante de compatriotas, hombres y mujeres, fundamentalmente mujeres, por alguna razón que tendrá explicación científica, pero las estadísticas indican eso, fundamentalmente gente de mediana edad, si bien por supuesto puede afectar a niños y puede afectar a adultos y puede afectar a hombres, no solo a mujeres. El hecho es que la enorme mayoría de los casos se da en la franja que va de los 30 a los 55 años, aparentemente, de acuerdo a las estadísticas que se van llevando, que no son oficiales, pero sí quienes se han dedicado a esto lo han constatado. Incluso se manifiesta con un dolor importante, no identificable y que muchísimas veces lleva a la invalidez. Es una enfermedad que, según se dice, tiene un origen psicoemocional, pero por supuesto termina afectando la vida humana y la calidad de vida en términos de generar, dolores crónicos en el cuerpo, en los músculos, rigidez, situaciones, digamos, que tienen que ver fundamentalmente con un exceso en cuanto a la sobrecarga que esto representa desde el punto de vista
físico para los seres humanos que lo padecen, pérdida de memoria en algunos casos, ¿verdad? Dificultades con el sueño en otros casos. Es decir, tiene una sintomatología que no en todos los casos es coincidente, pero que sin embargo, repito, bueno, se vuelve muy compleja y muy costosa en términos de pérdida de la calidad de vida para quienes padecen este tipo de situaciones. No tiene cura, según se dice, por lo menos una cura definitiva. Lo que hay en tal caso es medicación y tratamientos que permiten, en algún sentido, atemperar estos síntomas, ¿verdad? Y que permiten, por lo tanto, mejorar la calidad de vida perdida. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros advertimos era que había una suerte de vacío. Es una enfermedad, como tú decías muy bien recién, o patología o trastorno, reconocido más bien en forma reciente. La Organización Mundial de la Salud reconoce la fibromialgia como tal en el año 1992, ya hace varios años, pero en términos, digamos, de la evolución histórica, no, es prácticamente un tiempo contemporáneo. Sí, que se diagnostica prácticamente por descarte. Exactamente, empieza normalmente, según nos dicen los médicos y los profesionales que se han dedicado al tratamiento de esta enfermedad, normalmente se presenta como una suerte de situación reumática, ¿no? Vinculada con el reuma. Por lo tanto, la especialidad en principio, o la derivación de los médicos tratantes inicialmente es a los reumatólogos, cuando en realidad lo que debiera promoverse es una suerte de abordaje interdisciplinario, porque aquí hay aspectos que tienen que ver, por supuesto que con lo físico, pero también con lo psíquico, con lo emocional, con lo psicológico. Entonces, tanto psiquiatras como reumatólogos, como fisiatras tienen mucho que ver, o tendrían mucho que ver con este tipo de situaciones complejas. Y ustedes específicamente en este proyecto, ¿cuáles son los puntos que abordan y que destacan que tendrían que solucionarse ya? Nosotros presentamos un proyecto relativamente breve que es de 7 u 8 artículos que quiere oficiar de disparador y que creo que eso en algún sentido lo ha logrado. Por supuesto que al mismo tiempo que nosotros presentamos este proyecto de ley hay mucha gente trabajando en este tema, empezando por los propios pacientes, por quienes padecen estas situaciones, que se han organizado desde el punto de vista social y que han creado agremiaciones. El sindicato médico se ha involucrado mucho, la Fundación Salud, sin ninguna duda. Nosotros hemos participado en los últimos meses de actividades que tanto la Fundación Salud y el propio sindicato obviamente han promovido en la sede del sindicato. Algunas se proyectan para adelante porque hay aspectos que tienen que ver con la toma de conciencia, ¿verdad? Y el proyecto de ley tiene 2 aspectos, diría yo, o apunta en 2 direcciones diferentes, complementarias. Por un lado, lo declarativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir lo declarativo? Las leyes pueden, o de hecho, disponen cosas, resuelven que se modifiquen determinados aspectos de la realidad, pero otras veces tienen aspectos que hacen a la declaración de determinados aspectos para ayudar precisamente en lo que hace a los procesos culturales, a la toma de conciencia. El proyecto empieza en el artículo 1 precisamente haciendo eso, declarando de interés nacional el abordaje o el tratamiento del tema de la fibromialgia, reconociéndola como tal. Después dispone algunas cosas más concretas, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública le encomienda al Ministerio de Salud Pública impulsar un programa de abordaje de la fibromialgia con distintos componentes, ¿verdad?, que van desde la capacitación de los recursos humanos hasta la realización de actividades de divulgación y de difusión, pasando por otro tipo de tareas que la ley le encomienda. Hay un aspecto que tiene que ver con declarar la obligación o con establecer la obligación de que la fibromialgia sea una de las prestaciones obligatorias del Sistema Integrado de Salud. Hay otras disposiciones que tienen que ver con el acceso a los medicamentos y hay algunas disposiciones también que tienen que ver ya no tanto con la medicina o con la respuesta desde el sistema de salud, sino que tienen que ver con la protección de los derechos laborales y de los derechos sociales. Porque muchas veces un trabajador o trabajadora que padece esta enfermedad, que es de muy difícil diagnóstico, obviamente después tiene consecuencias en su trabajo. Y en función de que rinde menos, o de que falta más, o de que evidentemente tiene determinados trastornos en ocasión del trabajo, eso motiva el despido de parte de los empleadores. Y muchas veces cuando este tipo de enfermedad está en una etapa avanzada, si no se tiene el tratamiento que lo ayude a mejorar su calidad de vida, es como te decía hoy,
invalida a la persona. Exactamente. Porque en situaciones avanzadas hemos tenido a otros profesionales aquí en el programa y nos han explicado que en situaciones avanzadas el paciente se invalida, se invalida de una manera que más allá de las dolencias que tiene, no puede salir de su casa, muchas veces no puede caminar, muchas veces no tolera ni la luz. Entonces, ¿qué pasa con el sustento de esa persona? Es una especie de incapacidad transitoria o intermitente, por decirlo así. Es decir, muchas veces los testimonios de estas pacientes y de estos pacientes son que hay días en que están muy bien, ¿verdad? Como cualquier otra persona que no padece fibromialgia, pero otros días tienen dificultades para levantarse de la cama. Son esos empujes. Y no pueden con su propio cuerpo. Es una cosa muy extraña, pero así es. Y entonces, obviamente, eso después tiene consecuencias en el plano laboral, en el plano de la seguridad social. Nosotros ahí estamos disponiendo que no, digamos, que se repute como despido ilegítimo aquel que recae sobre una persona de fibromialgia por razones vinculadas con el rendimiento en el trabajo. Y al mismo tiempo, palabra más, palabra menos, estamos también estableciendo a los efectos de poder acceder al subsidio por enfermedad o a la jubilación por enfermedad, mejor dicho, que el Banco de Previsión Social deba integrar juntas especializadas que sean de carácter multidisciplinario, es decir, integradas, como decíamos recién, por las distintas especialidades. Es un tema que además, en estos talleres y estas jornadas que hemos realizado en el Sindicato Médico, a impulsos de Agustín Menéndez y del doctor Alfredo Toledo, quiero mencionarlo porque ellos fueron los que tomaron la iniciativa de convocarnos y de convocar a las distintas organizaciones, hay muchos reclamos con relación a este problema de la gente que lo padece, pero hay dos que se repiten permanentemente y que sobresalen. Uno, la demora en el diagnóstico, ¿verdad? En razón de que parecería que todavía a nivel de la academia o de los profesionales médicos, dicho esto con todo respeto, repito, yo no soy de esa profesión, soy de otra profesión, pero ha habido ciertas resistencias en cuanto al reconocimiento de este padecimiento, no malintencionadas, desde luego, sino desde el punto de vista científico. Bueno, todo eso ha generado una cultura que después deriva en que los diagnósticos sean o tardíos o se demoren, y obviamente eso agrava o es una sobrecarga adicional para quien tiene este problema. Y el otro tema es que si bien el abordaje debe ser multidisciplinario, lo que se nos reclama, lo que se ha reclamado es que sin perjuicio el médico tratante sea una suerte de gestor o se concentre, digamos, el tratamiento en un solo profesional, en un solo médico que naturalmente consulte y que después le dé entrada en las ocasiones que correspondan a las demás disciplinas y a los demás profesionales. Bien, para cerrar, ¿qué opinas tú en cuanto a este tema? O sea, ya se presentó el proyecto, ¿cómo sigue? Nosotros aspiramos a que este año 2017, que está empezando en algún sentido, traiga buenas noticias, por lo menos que logremos en la Cámara de Diputados darle media sanción. Yo debo decirte algo, hablábamos hace un rato de los pasos que hemos venido dando con el sindicato. Nosotros algún paso en el ámbito político también hemos venido dando, más de uno, por supuesto hablamos con todos los sectores parlamentarios, hay buena predisposición, digamos, para legislar en este tema o para avanzar, y nos entrevistamos con el ministro de Salud. El ministro Basso nos recibió muy amablemente, le pedimos una reunión, fuimos a su despacho en el ministerio. El ministro está de acuerdo con que se legisle, pero nos planteó una salvedad que yo creo que es atendible. Él nos dijo, más que establecer, en el caso de la fibromialgia, como en el caso de otras enfermedades especiales, enfermedades raras o la diabetes, distintas enfermedades particulares, una obligación en una ley o sacar por ley en cada caso que estas enfermedades deben estar dentro de las prestaciones obligatorias, establecer en todo caso por ley criterios generales y que la autoridad sanitaria se comprometa, el Ministerio de Salud Pública, la JUNASA, etcétera, a establecer protocolos que después sean o deban ser respetados por todos los efectores de salud, porque eso además da más flexibilidad para que esos protocolos obviamente se vayan enriqueciendo, se vayan modificando, se vayan ajustando. Así que yo aspiro a que tengamos buenas noticias y a que avancemos en todos los planos. La ley no es mágica. Yo lo hablaba con Agustín antes de entrar. La ley es un instrumento, es un elemento más. Puede ser muy importante y puede ayudar, como de hecho ha ayudado a instalar el tema en el debate público, etcétera. Pero por supuesto esto hay que complementarlo con acciones que van desde la sociedad civil hasta, obviamente, las organizaciones sindicales
porque tiene mucho componente de carácter cultural. Y la cultura la construimos entre todos y la asumimos entre todos, o si no, no la asumimos ni la construimos. Ni hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María, ha sido un placer estar acá. No permita que el dolor lo invalide. La solución está en los tratamientos con apiterapia para enfermedades autoinmunes, articulares, fibromialgia, esclerosis múltiple, entre otros. Consulte en la primera clínica multidisciplinaria del dolor con valoración integral del paciente bajo la dirección de la doctora Jacqueline Morales. Consulte al teléfono 2402-0675.